Hola, bienvenidos a nuestra inmersión profunda sobre Bob Dylan, Una figura legendaria. que va mucho más allá de la música. Hoy vamos a explorar su fascinante recorrido, Desde sus inicios, hasta su consagración como un ícono cultural. listos para descubrir detalles que quizás no conocías. Sobre su vida, sus influencias y su impacto en la cultura global. Pues vamos a sumergirnos. Robert Allen Zimmerman, ese era su nombre original, Nació en Duluth, Minnesota, en 1941. pero creció en Hibbing, un pueblo minero bastante aislado. ¿Te imaginas cómo ese ambiente pudo haber influido en su camino artístico? Es fascinante cómo su entorno lo marcó. Hibbing, un pueblo alejado de los grandes centros culturales. Tenía una vida que giraba en torno a circos, carnavales y predicadores. Esa mezcla de lo cotidiano con lo extraordinario. Sin duda alimentó su imaginación. Y su capacidad para crear historias a través de la música. Y aunque en su juventud se interesó por el rock and roll, con el tiempo se inclinó hacia la música folk. ¿A qué crees que se deba este cambio? Ese cambio es clave para entender su trayectoria. Dylan buscaba algo con más profundidad, algo que reflejara la complejidad de la vida. Y en el folk encontró ese espacio para explorar temas más serios, más realistas, temas que lo conectarían con las luchas sociales de su tiempo. Su llegada a Nueva York en 1961 marcó un antes y un después en su vida. Soñaba con conocer a su ídolo, Woody Guthrie. Una figura fundamental en la música folk y un activista social. ¿Cómo crees que Guthrie influyó en Dylan? Guthrie se convirtió en una especie de mentor para Dylan, inspirándolo no solo en la música, sino también en su compromiso con la justicia social. Dylan lo veía como la voz del espíritu americano, un modelo a seguir en su búsqueda por usar la música como herramienta de cambio. Imagínate la escena. Dylan en Greenwich Village, sumergiéndose en la escena folk, tocando en clubes y absorbiendo la energía creativa del lugar. En 1962 firmó con Columbia Records. Un paso que catapultó su carrera a nivel internacional. Ese contrato marcó el inicio de una década explosiva para Dylan. Sus primeros álbumes, The Free Will and Bob Dylan y The Times They Are Changing, lo establecieron como una voz potente de la canción protesta, abordando temas como los derechos civiles, la guerra y la pobreza. Blowing in the Wind se convirtió en un himno de movimiento por los derechos civiles. Resonó en todo el mundo ¿Qué te parece la capacidad de una canción para capturar el espíritu de una época? y trascender fronteras. Lo que me fascina de Blowing in the Wind es su capacidad de interpelar al oyente, de plantear preguntas sobre la injusticia social sin respuestas fáciles. Es una canción que invita a la reflexión y al diálogo, que nos impulsa a buscar soluciones a los problemas que nos aquejan como sociedad. A pesar de su éxito en el folk, Dylan no se conformó con un solo género. su actuación con guitarra eléctrica en el Festival Folk de Newport en 1965 Causó controversia. y marcó un punto de ruptura con el establishment folk. Ese momento es clave para entender la evolución de Dylan. Fue un acto de rebeldía, una declaración de independencia artística que lo liberó de las expectativas del movimiento folk. Lo llevó a un nuevo camino. Exactamente. Y ese nuevo camino lo consolidó con su siguiente álbum, Highway 61 Revisited. Que fusionó letras poéticas con un sonido eléctrico que desafió a las convenciones musicales de la época. Highway 61 Revisited es un álbum revolucionario que expandió las posibilidades del rock, incorporando elementos del blues, el jazz y la literatura. Dylan demostró que el rock podía ser un vehículo para la expresión artística compleja, para letras que exploraron la condición humana en todas sus dimensiones. Su música y sus letras se volvieron más introspectivas, Y surrealistas, algo que a algunos de sus antiguos seguidores folk no les gustó. pero atrajo a una nueva audiencia que buscaba algo diferente en la música popular. Esa capacidad de reinventarse constantemente, de desafiar las expectativas del público y de la crítica, es fundamental en la genialidad de Dylan. Nunca se ha estancado en un solo estilo. Siempre ha buscado nuevos caminos para expresar su visión artística. En lo personal, su vida también experimentó cambios en esta década. En 1965 se casó con Sarah Lowndes. Y vean 4 hijos. Su matrimonio con Sarah representó una etapa de relativa estabilidad en una vida marcada por la intensidad creativa y la constante transformación. Sus letras reflejaron esa dicotomía, oscilando entre el amor apasionado y la angustia existencial. Y en 1966 Un accidente de motocicleta. lo obligó a retirarse de la escena pública. ¿Crees que este evento influyó en su música? Sin duda, ese accidente marcó un antes y un después en la vida de Dylan. Le permitió reflexionar sobre su carrera, su vida personal y su lugar en el mundo. Y esa introspección se vio reflejada en su música, que adquirió una profundidad y una madurez aún mayores. Durante su reclusión en Woodstock en 1967, Dylan se reunió con The Band. Para grabar The Basement Tapes,
aunque no se publicaron oficialmente en ese momento. Estas canciones se volvieron legendarias. The Basement Tapes son un tesoro musical, un documento invaluable de la creatividad desenfrenada de Dylan y de su capacidad para improvisar y experimentar con diferentes estilos. Esas grabaciones capturan la energía cruda y la intimidad de un grupo de músicos que exploran nuevos territorios sonoros. Ese mismo año, Dylan regresó al estudio. para grabar John Wesley Harding, Un álbum minimalista. que marcó un alejamiento del sonido eléctrico de sus trabajos anteriores. John Wesley Harding es un álbum sorprendente, un giro inesperado hacia un sonido acústico más despojado y letras que exploran temas bíblicos y espirituales. Es una obra que refleja la búsqueda de Dylan por la paz interior en un mundo convulsionado. Y en 1969, Dylan sorprendió de nuevo. con Nashville Skyline, Un álbum de country suave y melódico. que incluyó un dueto con Johnny Cash. Nashville Skyline es un ejemplo de la versatilidad de Dylan, de su capacidad para moverse entre géneros musicales aparentemente dispares. Es un álbum cálido y accesible que demuestra su dominio del country sin traicionar su estilo único. Su voz en este álbum, más suave y melódica, contrastaba con la aspereza vocal de sus trabajos anteriores. Ese cambio en su voz fue una señal de su constante evolución artística, de su voluntad de romper con las expectativas y de explorar nuevas formas de expresión. Dylan nunca ha temido experimentar, incluso si eso significaba desafiar la imagen que el público tenía de él. La década de 1960 fue una época de intensa creatividad para Dylan. Sentó las bases de su legado como uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Su música y sus letras capturaron el espíritu de una época de cambio social y político, convirtiéndose en la banda sonora de una generación. Lo más notable de Dylan es que su influencia va más allá de la música. Sus letras han inspirado a poetas, escritores, cineastas y artistas de todo el mundo, convirtiéndolo en un ícono cultural de alcance global. Y esto es solo el comienzo de su historia. La década de 1970 trajo consigo nuevos desafíos y transformaciones para Dylan. Una época de experimentación musical que lo llevó a explorar el country rock con álbumes como Self Portrait y New Morning. Esos álbumes generaron reacciones diversas en su momento. Self Portrait en particular recibió críticas por su eclecticismo y su aparente falta de cohesión. Pero como pasa a veces con el tiempo, la percepción de un álbum puede cambiar. Totalmente de acuerdo. Lo que en un momento se considera extraño o fuera de lugar, luego puede ser reconocido como innovador o visionario. Y Dylan, con su constante evolución artística, ha transitado por caminos inesperados, desafiando las etiquetas y las expectativas del público. En 1973, tras finalizar su contrato con Columbia Records, Dylan firmó con Asylum Records y grabó Planet Waves, un álbum que marcó su reencuentro con The Band. ¿Qué te parece este reencuentro y la inclusión de dos versiones de Forever Young? Planet Waves es un álbum cálido y orgánico que captura a la perfección la química musical entre Dylan y The Band. Las dos versiones de Forever Young, una acústica y otra eléctrica, son una muestra de la versatilidad de la canción y su capacidad para transmitir emociones tan profundas. Dylan volvió a los escenarios en 1974 con una gira junto a The Band, su primera gira extensa en 8 años. Este regreso a los escenarios marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, una etapa llena de energía e improvisación. La gira de 1974 fue un regreso triunfal para Dylan. Sus conciertos eran una mezcla explosiva de rock, folk y blues con improvisaciones que mantenían al público cautivado. Era evidente que Dylan había recuperado su pasión por la música en vivo y que estaba listo para llevar su música a nuevos horizontes. En 1975 lanzó Blood on the Tracks. Un álbum que muchos consideran una de sus obras maestras. Un álbum con canciones intensas y personales que exploran el amor, la pérdida y el desamor. Blood on the Tracks es un álbum desgarrador, una exploración sincera y cruda de las emociones humanas. Sus letras, llenas de imágenes poéticas y metáforas, revelan la vulnerabilidad de Dylan y su capacidad para conectar con el dolor universal. Un álbum que, a pesar de su temática a veces oscura, tiene una belleza y una intensidad que lo hacen irresistible. Totalmente de acuerdo. Y ese mismo año, Dylan se embarcó en la Rolling Thunder Revue. Una gira aún más ambiciosa. Una caravana musical que recorrió Estados Unidos con un elenco rotativo de músicos y artistas invitados. La Rolling Thunder Revue fue un espectáculo único, una mezcla de música, poesía y performance que capturó la energía creativa de la época. Las actuaciones de Dylan eran impredecibles, mezclando clásicos con nuevas canciones y versiones de otros artistas. Lo especial de la Rolling Thunder Revue era su espontaneidad, su capacidad para romper con las convenciones de los conciertos tradicionales. Era como un circo ambulante, un torbellino de música y arte que dejaba al público con una sensación de euforia y asombro. Y esta gira tan particular fue documentada en una película y en un álbum en vivo, que capturan la magia e intensidad de esos conciertos. Hacia el final de la década, Dylan sorprendió al mundo con su conversión al cristianismo.
y la publicación de 2 álbumes con una fuerte temática religiosa, Slow Train Coming y Saved. ¿Cómo describirías esta etapa en su carrera? Fue una etapa controversial sin duda. Algunos fans se sintieron alienados por su mensaje religioso, mientras que otros lo vieron como una evolución natural de su búsqueda espiritual. Lo interesante es que Dylan no abandonó su estilo musical. Sus canciones seguían teniendo esa fuerza lírica y esa capacidad para contar historias, pero ahora estaban impregnadas de un fervor religioso que las hacía aún más intensas. Slow Train Coming ganó un Grammy y tuvo un éxito comercial considerable. Pero Saved recibió críticas más variadas. A pesar de las críticas, esos álbumes muestran una faceta importante de Dylan, su exploración de la fe y su búsqueda de respuestas a las grandes preguntas existenciales. Y es importante recordar que Dylan nunca ha sido un artista que se haya conformado con complacer a la crítica o al público. Su camino siempre ha estado marcado por la independencia artística, la búsqueda de la autenticidad y la voluntad de desafiar las convenciones. Exactamente. Y esa es una de las razones por las que sigue siendo una figura tan relevante e inspiradora para tantas generaciones de artistas y oyentes. Al entrar en la década de 1980, Dylan continúa explorando diversos estilos musicales, Desde el rock hasta el blues, pasando por el folk. e incluso experimentando con sonidos más contemporáneos. Es cierto, esta década fue una especie de montaña rusa para Dylan, con álbumes que recibieron críticas mixtas y una búsqueda constante por encontrar su lugar en un panorama musical en constante cambio. En 1983 lanzó Infidels, un álbum que marcó un regreso a un sonido más rockero. Y que contó con la colaboración de Mark Knopfler de Dire Straits en la guitarra. Infidels es un álbum poderoso con letras incisivas que abordan temas políticos y sociales. La producción de Knopfler le da un toque especial, un sonido más pulido y sofisticado que realza la fuerza de las canciones. Y a pesar de algunos altibajos comerciales en esta década, Dylan nunca dejó de girar y de conectar con su público en directo. de hecho, en 1988, Dylan dio inicio a lo que se conoce como el Never Ending Tour, una gira interminable que continúa hasta el día de hoy. Es un testimonio de su pasión por la música en vivo y de su compromiso con sus fans. Es impresionante. Más de 3 décadas de conciertos recorriendo el mundo y compartiendo su música con diferentes generaciones. Un logro extraordinario. Y a lo largo del Never Ending Tour, Dylan ha seguido reinventando su repertorio, ofreciendo nuevas versiones de sus clásicos y sorprendiendo al público con arreglos inesperados. A finales de la década de 1980, Dylan formó parte del supergrupo Traveling Wilburys. Junto a George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty y Jeff Lynne. ¿Qué recuerdas de esta colaboración? Los Traveling Wilburys fueron un éxito inesperado. Un proyecto que reunió algunos de los nombres más importantes de la música rock en un ambiente relajado y creativo. Sus 2 álbumes, llenos de canciones pegadizas y buen humor, fueron un soplo de aire fresco en la escena musical de la época. Y en la década de 1990, Dylan experimentó un resurgimiento creativo, con el lanzamiento de Oh Mercy. Un álbum producido por Daniel Lanois que fue aclamado por la crítica. Oh Mercy es un álbum introspectivo y atmosférico, con un sonido rico en texturas y letras que exploran la espiritualidad, la mortalidad y la redención. Una obra maestra que marcó un punto de inflexión en la carrera de Dylan. En 1997, Dylan lanzó Time Out of Mind, otro álbum producido por Lanois que ganó el Grammy al álbum del año y que consolidó su regreso a la cima de la escena musical. ¿Qué tiene de especial este álbum? Time Out of Mind es un álbum oscuro y melancólico, pero al mismo tiempo lleno de belleza y poesía. Sus letras, que reflexionan sobre el paso del tiempo, la pérdida y la fragilidad de la vida, son algunas de las más profundas y conmovedoras de Dylan. Y a partir de ese momento, Dylan ha seguido publicando álbumes de estudio que han sido recibidos con elogios por la crítica y que han demostrado su capacidad para seguir creando música relevante y significativa. En 2001 lanzó Love and Theft, un álbum que fusiona blues, rock y folk con un sonido vibrante y contemporáneo. Y en 2006 sorprendió al mundo con Modern Times. Un álbum que alcanzó el número 1 en las listas de éxitos. Y que fue elegido por la revista Rolling Stone como el mejor álbum del año. Modern Times es un álbum maduro y reflexivo con letras que abordan temas como el amor, la muerte, la historia y la política, pero con un toque de humor e ironía que lo hace irresistible. En 2012, Dylan publicó Tempest, un álbum oscuro y poético que incluye una canción épica de 14 minutos sobre el hundimiento del Titanic. Tempest es un álbum complejo y desafiante que demuestra la maestría de Dylan como narrador y su capacidad para crear atmósferas sonoras únicas. Y en los últimos años, Dylan ha explorado el cancionero americano clásico con una serie de álbumes de versiones, incluyendo Shadows in the Night, 2015, y Fallen Angels, 2016.
que han sido aclamados por su sensibilidad y su elegancia. Estos álbumes muestran la profunda conexión de Dylan con la tradición musical americana, su capacidad para reinterpretar clásicos con su estilo único y su voz inconfundible. Su impacto en la cultura global es innegable. En 2016, Dylan recibió el Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento histórico a su influencia como poeta, compositor y artista. ¿Qué te parece este reconocimiento? El Nobel de Literatura fue un merecido reconocimiento a la obra de Dylan, a su capacidad para crear letras que trascienden los límites de la música y que se sitúan en el ámbito de la poesía. Y su legado continúa creciendo. A sus más de 80 años, Dylan sigue grabando, girando y desafiando las expectativas, demostrando que su creatividad no tiene límites.